El sol ardía como un hierro al rojo sobre los campos de trigo de las afueras de Cádiz, y mi tío Manuel, con su bigote empapado en sudor y su hombría de macho ibérico hinchada por el vino de la siesta, me empujó contra la tierra seca con un gruñido que olía a rencor antiguo. «Maldita seas, Sofía. No eres más que una vergüenza para esta familia», escupió, mientras el trigo se mecía como testigos mudos de mi caída. Y entonces, en ese instante de polvo y humillación, la vi, Elena, emergiendo de la nada como un rayo de salitre del Atlántico, con los ojos llameantes y la voz quebrada que me salvó, pero que también desató la tormenta que nos devoraría a ambas. Me llamo Sofía, y en aquellos días de finales de verano en 2018, cuando el calor de Andalucía se pegaba a la piel como una promesa rota, yo era solo una chica de 28 años tratando de encajar en el mosaico agrietado de mi familia. Nacida en el corazón de Cádiz, en un barrio obrero donde el aroma del mar se mezclaba con el humo de las chimeneas de las fábricas de atún, crecí entre redes de pesca y relatos de contrabandistas que mi abuelo contaba junto al fuego. Mi madre, una viuda devota que rezaba a la Virgen del Pilar por un milagro que nunca llegaba, me había criado con la idea de que el amor era un deber, no un capricho, casarse con un buen chico, tener hijos que perpetuaran el linaje, y olvidar los sueños que no servían para pagar las facturas. Pero yo, desde niña, sentía un vacío que no explicaban las misas dominicales ni las ferias del carnaval, donde las máscaras ocultaban no solo rostros, sino verdades que ardían en el pecho. Mi tío Manuel era el patriarca autoproclamado de esa rama familiar, un hombre de 50 y tantos, con manos callosas de años segando trigo en fincas ajenas y un corazón endurecido por la pérdida de su esposa en un accidente de tractor. Heterosexual hasta la médula, como él mismo fanfarroneaba en las tabernas de San Fernando, donde el vino tinto fluía como el Guadalquivir en crecida, Manuel representaba todo lo que yo temía y odiaba, la rigidez de las tradiciones andaluzas, el machismo que se disfrazaba de protección familiar, y el terror irracional a lo diferente. Él había tomado bajo su ala a mi primo Javier, mi único hermano de sangre, un chico flaco y callado que soñaba con ser torero pero terminaba cortando cebollas en una conservera. Y yo, la sobrina rebelde que había estudiado Bellas Artes en Sevilla, solo para volver con las manos vacías y el alma llena de dudas, era su punching bag verbal. «Eres como tu padre, blando como el pan mojado», me espetaba, ignorando que mi padre había muerto en un naufragio cuando yo tenía 10 años, dejando un hueco que Manuel llenaba con sus sermones. Aquel día, en la finca de Doña Carmen, una viuda rica que alquilaba sus tierras a jornaleros como nosotros, el aire vibraba con el zumbido de las cigarras y el eco distante de las olas rompiendo contra las murallas de Cádiz. Habíamos empezado al alba, con las hoces afiladas cortando el trigo en ritmos hipnóticos, como un baile flamenco silencioso. Mi espalda dolía, pero el movimiento me liberaba, cada brazada era un corte a mis ataduras, un susurro de libertad en medio del yugo familiar. Javier trabajaba a mi lado, sudando en silencio, y Manuel dirigía el grupo con órdenes secas, su sombrero de paja ladeado como una corona de espinas. Todo iba bien hasta que en un descanso, saqué mi cuaderno de bocetos del bolsillo trasero de mis vaqueros. Dibujaba un retrato rápido de la costa con las torres de las iglesias gaditanas recortadas contra el horizonte, pero en realidad mi mente vagaba hacia ella, Elena. Elena era la luz que se colaba por las grietas de mi vida gris. La había conocido 2 años antes, en una de esas noches de verano en La Caleta, donde el mar lamía la arena como un amante impaciente. Ella era fotógrafa freelance de 30 años, con una cámara siempre al hombro y una risa que sonaba a gaviotas en vuelo. Venía de un pueblo interior, de Jaén, huyendo de una familia de olivareros que la veían como una rareza por su excentricidad con las mujeres. Sus ojos marrones, profundos como los pozos de aceite de su tierra natal, me habían atrapado desde el primer vistazo. «Sofía, pareces un cuadro de Goya con esa mirada que esconde tormentas», me dijo aquella noche, mientras compartíamos una botella de manzanilla bajo las estrellas. Y así empezó, robadas miradas en las procesiones de Semana Santa, paseos clandestinos por el Parque Genovés, donde los naranjos nos cubrían como cómplices, y besos que sabían a sal y a promesas susurradas. Pero nuestro amor era un secreto frágil, envuelto en capas de miedo. En Cádiz, la ciudad de las 1000 torres y los 1000 chismes, ser lesbiana no era solo un pecado, era una afrenta a la Virgen, a la familia, a la esencia misma de Andalucía. Elena y yo nos veíamos en rincones olvidados, el faro de San Sebastián al anochecer, o en su pequeño apartamento en el barrio del Pópulo, donde las paredes desconchadas guardaban ecos de nuestras risas ahogadas. «Un día lo diremos todo, mi amor», me juraba ella,
trazando con sus dedos el mapa de mis cicatrices emocionales. Pero yo sabía que no era tan simple. Mi madre, con su rosario eterno, me había casado en sueños con el hijo del panadero, y Manuel. Manuel olfateaba la disidencia como un sabueso. Volviendo a ese fatídico día en el campo, mi error fue dejar que el cuaderno se abriera en una página prohibida. Javier, curioso, lo tomó y vio el dibujo. No era la costa, sino un retrato de Elena, capturado en un momento de vulnerabilidad, con el cabello suelto y una sonrisa que solo yo conocía. «Tío, mira esto», gritó Javier con la inocencia cruel de quien no entiende las profundidades. Manuel se acercó como una sombra, arrancó el cuaderno de mis manos y lo hojeó con furia creciente. Sus ojos se detuvieron en el nombre garabateado al pie: Elena, mi sol en la tormenta. El empujón vino como un trueno. Me lanzó al suelo, el trigo crujiendo bajo mi peso, y el polvo invadiendo mi boca como amargo veredicto. «Puta degenerada. Esto es lo que traes a nuestra casa. Una maricona que te pervierte», rugió, su voz resonando en el campo vacío. Las lágrimas me quemaron los ojos, no de dolor físico, que era leve, sino de la traición de mi propia sangre. Javier se quedó paralizado, su rostro pálido como la harina, y los otros jornaleros, hombres rudos de la tierra, apartaron la vista, murmurando plegarias o excusas. Me puse de pie tambaleante, el corazón latiendo como un tambor de flamenco enloquecido, y grité: «No soy tuya para juzgarme, Manuel. Mi vida no es tu trofeo de hombría». Fue entonces cuando ella apareció. Elena, que había prometido esperarme al final del camino de cipreses, debió oír los gritos. Corrió hacia nosotros, su falda floreada ondeando como una bandera de rendición, el rostro demacrado por el pánico. «Sofía». «Dios mío», exclamó arrodillándose a mi lado y limpiando el polvo de mi mejilla con manos temblorosas. Manuel la miró como si fuera el diablo encarnado, su bigote temblando de asco. «Tú. La puta que la ha envenenado. Lárgate de aquí antes de que te eche yo mismo», bramó avanzando hacia nosotras con los puños cerrados. Elena se interpuso, su cuerpo delgado pero firme como el mástil de una goleta gaditana. «No la tocarás más. Sofía es mía, y yo soy suya. Si eso te ofende, es tu cruz, no la nuestra». El aire se espesó con tensión, un silencio roto solo por el viento que susurraba secretos al trigo. Los jornaleros se dispersaron como sombras y Javier, con voz entrecortada, murmuró: «Tío, déjalas». Pero Manuel no escuchaba. En un arrebato agarró a Elena por el brazo, torciéndolo lo suficiente para que ella ahogara un gemido. Yo me lancé contra él, arañando su camisa, gritando incoherencias en andaluz puro: «Suéltala, cabrón. Eres un tirano de mierda». La pelea fue breve pero caótica. Manuel nos empujó a ambas, tropezamos en la tierra, y en la confusión, su hocera cortó superficialmente la palma de mi mano. Nada grave, solo un rasguño que sangraba como símbolo de nuestra herida mayor. Huimos juntas, corriendo hacia el viejo Ford de Elena aparcado al borde del campo. El motor rugió como un lamento, y nos alejamos dejando atrás el polvo y las maldiciones de Manuel. En el retrovisor, vi su figura menguando, un gigante derrotado por su propia intolerancia. Elena conducía con lágrimas en los ojos, su mano libre entrelazada con la mía. «Lo siento, mi vida. No debí venir», susurró. Yo negué con la cabeza, el corazón aún acelerado. «No, Elena. Esto tenía que pasar. Pero ahora, ¿qué hacemos?». Aquella noche en su apartamento del Pópulo, con el rumor del mar filtrándose por la ventana entreabierta, nos curamos las heridas mutuas. Le vendé la muñeca magullada, y ella besó mi rasguño, sus labios suaves como pétalos de bugambilla. Hablamos hasta el alba, desentrañando los hilos de nuestro miedo. Elena confesó su propio secreto: había huido de Jaén no solo por su orientación, sino por una hermana mayor que, al descubrir su relación pasada con una vecina, la había delatado a la familia, provocando un escándalo que la dejó sin hogar. «Pensé que aquí en Cádiz el mar nos lavaría el pasado», dijo con voz ronca. Yo le conté de mi padre, como su muerte me había dejado a merced de Manuel, quien se erigía en padre sustituto pero con puño de hierro. «Te amo, Sofía. Pero este amor nos costará caro», admitió ella, y en sus ojos vi el primer atisbo de la grieta que nos partiría. Los días siguientes fueron un torbellino de susurros y sombras. Mi madre, alertada por Javier, quien en su cobardía
había repetido la escena a medias, me confrontó en la cocina de nuestra casa en el barrio de la Viña. Hija, ¿qué es esa locura? Manuel dice que andas con una mujer. Eso es del demonio, sollozó aferrando su crucifijo como un escudo. Intenté explicarle con palabras torpes y el acento gaditano que se enreda en emociones. Mamá, es amor. No pecado, sino salvación. Elena me hace sentir viva, no como un fantasma en esta casa. Pero ella, criada en la posguerra con cuentos de pureza y sacrificio, solo vio herejía. Elige Sofía. O esa. O tu familia. La puerta se cerró tras de mí con un portazo que resonó como un requiem. Me mudé con Elena esa misma semana, en un arrebato de desafío. Su apartamento, un nido de libros de poesía de Lorca y fotos en blanco y negro de la costa, se convirtió en nuestro refugio. Cocíamos gazpacho juntas en tardes perezosas, bailábamos sevillanas improvisadas al son de una guitarra imaginaria, y en las noches, nos acurrucábamos bajo sábanas que olían a jazmín del patio. Somos como las olas de la caleta, imparables aunque el acantilado nos rompa, me decía ella, y yo creía en esa poesía con la fe de una converso. Pero el pasado no se ahoga tan fácil. Manuel, furioso, cortó todo contacto, no más jornales en su cuadrilla, no más cenas familiares en las fiestas de San Juan. Javier, dividido entre lealtad y culpa, me enviaba mensajes esporádicos. Sofía, el tío está loco de rabia. Dice que te desheredará. La primera grieta real apareció un mes después en la Feria del Caballo de Jerez, a solo 1 hora de Cádiz. Habíamos ido a escapar, disfrazadas de anonimato en la multitud de volantes y mantones. Elena, radiante en un traje de flamenca rojo que acentuaba su silueta esbelta, me arrastró a un tablao improvisado donde una cantaora desgarraba el alma con bulerías de desamor. Bailamos perdidas en el ritmo hasta que una sombra familiar se interpuso, mi prima Lourdes, la hija devota de Manuel, con su novio el carabinero colgado del brazo. Sofía. ¿Qué haces aquí con? Ella siseó Lourdes, sus ojos escrutando a Elena como un inquisidor. Intenté desviar, solo amigas, prima. Ven, bailemos. Pero Lourdes, con la lengua viperina de las envidiosas, ya había visto demasiado. Al día siguiente el chisme corrió como pólvora, la sobrina de Manuel es una invertida, y con una forastera. Manuel no esperó. Una tarde, mientras Elena estaba en una sesión de fotos en el castillo de Santa Catalina, él irrumpió en el apartamento. La puerta cedió a su patada, y me encontró sola, pintando un lienzo con el retrato de mi padre, un intento de reconciliación con fantasmas. Sal de esta pocilga, Sofía. Vuelve a casa o te juro que te arruino, tronó su aliento a anís quemándome la cara. Lo enfrenté, el pincel aún en la mano, esta es mi casa, tío. Tú no decides mi corazón. En su rabia, derribó el caballete pisoteando el cuadro bajo sus botas. Lágrimas de impotencia me nublaron la vista, pero no cedí. Si no sales, llamo a la policía. Diré que robas, que eres una ladrona, amenazó y en ese momento vi la profundidad de su traición. No era solo odio, sino miedo a que mi pecado mancillara su reputación en el pueblo. Elena regresó a tiempo para verlo marchar, su cámara colgando como un talismán inútil. Me encontró hecha un ovillo en el suelo, entre los restos del lienzo destrozado. Mi amor, ¿qué ha pasado?, preguntó arrodillándose. Le conté todo, sollozando contra su pecho. Esa noche por primera vez discutimos. Deberíamos irnos de Cádiz, Sofía. A Madrid o a Barcelona, donde nadie nos conoce, propuso ella con voz urgente. Yo me resistí, no puedo abandonar a mi madre, a Javier. Esto es mi tierra, Elena. Lucharé por quedarme. Fue el primer malentendido, una semilla de resentimiento. Ella veía huida como libertad, yo, lucha como lealtad. El conflicto escaló en Navidad, cuando la familia se reunió en la casa de mi madre para la Nochebuena. Manuel había decretado mi exilio, pero mi madre, en un gesto de debilidad materna, me invitó en secreto. Ven sola, hija. Deja esa confusión fuera, suplicó por teléfono. Fui con el corazón en un puño, vestida de negro como luto por lo perdido. La mesa estaba puesta con langostinos y vino de Jerez, pero el aire apestaba a hipocresía. Manuel presidía, contando anécdotas de la siega con voz jovial, mientras sus ojos me taladraban. Javier, a mi lado, susurró, perdóname, Sofía. No quise.
Pero el clímax llegó cuando mi tía Rosa, borracha de tinto, soltó: «¿Y tú, Manuel, con tu sobrina la Marimacho? ¿No te da vergüenza?» El silencio fue un abismo. Manuel se levantó como un toro en la plaza, derribando la silla. «Cállate, puta borracha. Sofía es una vergüenza, sí, pero yo la salvaré», rugió, y en su delirio reveló su plan. Había contactado a un primo lejano en Sevilla, un hombre decente dispuesto a casarse conmigo para curarme. La idea era tan absurda, tan medieval, que reí una risa histérica que rompió el hechizo. ¿Casarme? Contigo, tío, has perdido la chaveta. Mi corazón es de Elena, y ni tú ni Dios lo cambiarán. Mi madre se desmayó. Javier me defendió por primera vez. «Déjala en paz, tío». Y Manuel, en un arrebato final, me abofeteó delante de todos. El ardor en mi mejilla fue nada comparado con el de mi alma liberada. Salí corriendo a la noche gaditana, las luces de las farolas borrosas por lágrimas. Llamé a Elena desde una cabina pública, a mi voz un hilo: «Ven, por favor. Todo se ha roto». Ella llegó en taxi, me envolvió en su abrigo, y nos fuimos al muelle de la Alameda Apodaca, donde el mar negro lamía los pilares como consuelo. Allí, bajo la luna llena que iluminaba las aguas como plata fundida, le confesé mi duda más profunda: «Elena, ¿y si mi familia tiene razón? ¿Y si nuestro amor es una carga para todos?». Ella me miró con esa intensidad que me había enamorado, y dijo: «No es carga, Sofía. Es luz. Pero si dudas, déjame ir. No te ataré a una jaula». Esa noche en la cama, el malentendido se profundizó. Yo, herida por la bofetada de Manuel, la acusé de no entender mi arraigo. «Tú vienes de Jaén, puedes irte». «Yo soy de aquí, el mar me llama». Elena, agotada por su propia historia de rechazos, replicó: «Y yo te he dado todo. ¿Es poco mi amor porque no sangro por esta tierra?». Dormimos espalda con espalda, el silencio más pesado que cualquier tormenta. Al día siguiente un secreto salió a la luz. Encontré una carta en su bolso, de su examante en Jaén, pidiendo perdón y jurando amor eterno. «¿Esto qué es?», le pregunté, el papel temblando en mi mano. Elena palideció: «Nada, Sofía. Un error del pasado». La quemé, pero se coló. Pero la semilla de la duda germinó: ¿y si su amor era provisional, un refugio temporal? La traición vino de donde menos lo esperaba, Javier. Mi primo, en un intento de ayudarme, había hablado con un sacerdote local, quien a su vez alertó a una asociación católica conservadora en Cádiz. De repente nuestra historia se volvió pública: panfletos anónimos en las puertas de las iglesias, chismes en el mercado de abastos, y hasta una amenaza velada de Manuel de demandarme por difamación familiar. Elena, presionada, propuso de nuevo la huida: «Vámonos a Lisboa, mi amor. Allí el fado canta nuestras penas». Pero yo, como el olivo andaluz, quise confrontar. Organicé una reunión en la finca de Doña Carmen, invitando a toda la familia bajo pretexto de reconciliación. El día llegó nublado, con viento del levante que traía arena del desierto. Elena y yo llegamos de la mano, un gesto de desafío que cortó el aire como una navaja. Mi madre lloraba en silencio, Lourdes mascullaba plegarias, y Manuel nos esperaba con brazos cruzados, flanqueado por dos primos suyos matones de taberna. «Habla, Sofía. Di tu veneno», gruñó él. Respiré hondo el salitre en la garganta y comencé: «Tío, familia, os quiero, pero no a costa de mí misma. Elena es mi vida, mi compañera. No es pecado, es gracia. En Cádiz, tierra de fenicios y moriscos, de amores prohibidos en las leyendas, ¿por qué negarnos esto?». Mis palabras fluyeron como un monólogo de teatro lorquiano, evocando la pasión de Yerma, la tragedia de Bernarda Alba. Elena añadió con voz firme: «Yo no robo a Sofía, la completo. Si no lo veis, es vuestra ceguera». El silencio fue ensordecedor. Entonces el alto trao, Javier, con voz temblorosa, confesó: Yo hablé con el cura. Pensé que os salvaría, Sofía. Pero me equivoqué. El perdón brotó de mí como un manantial, lo abracé susurrando: hermano, el error es humano. Pero Manuel, en su orgullo herido, estalló: esto es el fin. No hay lugar para ti en esta familia. Avanzó hacia nosotras, pero esta vez, mi madre se interpuso, la viuda devota, con el coraje de una gaditana. Basta, Manuel. Sofía es mi sangre.
Si la echas, te vas tú. El viejo patriarca vaciló, su rostro surcado de grietas como la tierra seca, y por un instante vi en sus ojos no odio, sino dolor, el de un hombre que había perdido a su esposa y temía perder el control. Retrocedió murmurando maldiciones, y la familia se dividió como el trigo segado. Lourdes y los primos se fueron con él, pero mi madre, Javier y 2 tías se quedaron, rodeándonos en un abrazo torpe pero real. Elena y yo lloramos no de tristeza, sino de alivio frágil. Sin embargo, el verdadero clímax vino esa noche en la playa de la Victoria, donde el mar gaditano rugía como un coro griego. Elena, con la carta de su ex aún pesando en mi mente, confesó todo. Aquel amor en Jaén fue real, pero tóxico. Me pegaba, me aislaba. Huí por eso, no solo por ser lesbiana. Y ahora, contigo, temo repetirlo, que el miedo nos rompa. Mi corazón se partió en comprensión. Elena, no soy tu pasado. Somos presente, futuro. Nos besamos bajo la luna, un beso de perdón y renovación, salado por lágrimas y olas. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Manuel no volvió a hablarnos, pero Javier nos visitaba en secreto, trayendo aceitunas de la finca y noticias de mi madre, cuya artritis empeoraba pero cuyo corazón se ablandaba con cartas que yo le escribía, llenas de amor filial y orgullo. Elena y yo abrimos un pequeño estudio en el casco antiguo. Ella fotografiaba bodas y retratos, yo pintaba murales inspirados en la costa, con figuras de mujeres entrelazadas como las olas. El pueblo chismeaba, pero Cádiz, ciudad de tolerancia disfrazada, nos dejó en paz. En las fiestas de carnaval, desfilamos con máscaras de amantes mitológicas, yo como Sappho, ella como una musa, y la multitud aplaudió sin juzgar. Sin embargo, la decisión difícil llegó en primavera, cuando mi madre enfermó gravemente. Neumonía, dijeron los médicos del Hospital de San Rafael. Quería verme solo a mí antes de partir. Elena me acompañó hasta la puerta. Ve, mi amor. Yo esperaré. En la habitación estéril con el pitido de las máquinas como fondo, mi madre me tomó la mano. Sofía, perdóname. Temí por tu alma, pero vi en tus ojos paz. Ama a esa Elena. Es tu bendición. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Murió al amanecer con la vista puesta en el mar visible desde la ventana, el mismo mar que se llevó a mi padre. El funeral fue un torbellino de duelo y cierre. Manuel asistió distante, pero al final, en el cementerio de San José, se acercó. Sofía. Lo siento. Tu madre me abrió los ojos. No fue un abrazo, solo un apretón de manos áspero, pero en ese gesto vi la grieta en su armadura, un hombre heterosexual, sí, pero humano al fin. Javier se quedó con nosotras, prometiendo mediar una tregua familiar. Hoy, 2 años después, Elena y yo caminamos por los campos de trigo de nuevo, no como jornaleras, sino como dueñas de nuestra paz. Plantamos semillas de girasoles en honor a mi madre, flores que giran hacia el sol como nosotras hacia la luz mutua. Cádiz nos ha acogido con su mezcla de devoción y rebeldía, recordándonos que el amor, como el flamenco, nace del dolor y florece en la gracia. No todo es perfecto, las sombras de los malentendidos persisten, y Manuel solo nos envía postales en Navidad. Pero en los ojos de Elena, veo el horizonte infinito. Y en el mío, el reflejo de una mujer que eligió amar, contra viento y marea. El viento del levante soplaba con fuerza aquel atardecer de finales de agosto, llevando consigo el aroma salino del Atlántico y el polvo seco de los campos que rodeaban Cádiz. Habían pasado semanas desde la confrontación en la finca, pero las heridas no cicatrizaban tan rápido como el rasguño en mi palma. Elena y yo intentábamos tejer una rutina en medio del caos. Mañanas de café fuerte en la Plaza de las Flores, donde los geranios rojos de los balcones chismorreaban con el sol, tardes en las que ella capturaba la luz cambiante en las murallas árabes, y yo esbozaba en mi nuevo cuaderno uno resistente como mi resolución. Pero bajo esa aparente calma, el malentendido que había nacido en la playa de la Victoria fermentaba como vino mal guardado. Una noche, mientras cenábamos sardinas asadas en la terraza del apartamento con el rumor de las olas como banda sonora, Elena dejó caer su tenedor. Sofía, hablemos de la carta, dijo, su voz un susurro que competía con el viento. La miré, el corazón apretado como un limón en la prensa. Pensé que lo habíamos superado. Ella negó con la cabeza, sus mechones negros escapando de la coleta. No del todo. Tú dudas, lo veo en tus ojos cuando duermes. ¿Y si crees que soy como ella?
¿Inestable, egoísta? La acusé en silencio durante días, pero ahora, bajo las estrellas que punteaban el cielo gaditano, confesé: temo perderte, Elena. Mi familia ya me ha quitado tanto, no soporto pensar que tú también te irás. Hablamos hasta que la medianoche se fundió con el alba, desentrañando capas de inseguridad. Elena reveló más de su pasado. En Jaén, su ex no solo la había herido físicamente, moretones que ocultaba con mangas largas, sino emocionalmente, manipulándola con promesas de cambio que nunca llegaban. Creí que el amor era sufrimiento, como en las coplas de las lavanderas, admitió con lágrimas que brillaban como perlas. Yo le conté de mis noches solitarias antes de ella, soñando con mujeres en los libros de Anaïs Nin que robaba de la biblioteca municipal, sintiéndome como una hereje en misa. Contigo, Elena, soy entera. Pero el miedo es un ladrón astuto. Nos abrazamos y en ese roce el malentendido se disipó como niebla matutina, dejando espacio para una intimidad más profunda, no carnal, sino del alma, promesas de escribir cartas diarias, de enfrentar juntas las tormentas. Pero el mundo exterior no nos dejaba en paz. Javier, mi primo redimido, trajo noticias inquietantes una tarde lluviosa. Llegó empapado con una botella de fino como ofrenda de paz. Sofía, el tío Manuel está tramando algo. Ha hablado con un abogado en Sevilla sobre la herencia de tu madre. Dice que por tu estilo de vida, no mereces nada. El golpe fue sordo como el trueno lejano sobre el estrecho. Mi madre, antes de morir, había dejado un pequeño legado, la casa en la viña y unas tierras heredadas de mi abuelo. Es mi derecho, murmuré, pero Javier negó. Manuel lo ve como afrenta. Quiere desheredarte alegando que contaminas el nombre familiar. Elena, que escuchaba desde la cocina, intervino: lucharemos, Sofía. Contrataremos un abogado. No dejaré que te roben tu historia. La decisión fue la más difícil hasta entonces: perdonar y ceder, o pelear y arriesgar más rupturas. Optamos por la lucha, pero con corazón humano. Escribí una carta a Manuel, no de rabia, sino de súplica: tío, somos familia, no enemigos. El amor no divide, une. Ven, hablemos como en los viejos tiempos, cuando contabas historias de mi padre. La envié por correo con un dibujo de nosotros tres en la playa, niños inseparables. Semanas pasaron sin respuesta, y el silencio dolía más que las palabras. Mientras Elena y yo fortalecimos nuestro lazo, voluntariamos en un centro LGTB en el barrio de Santa María, donde mujeres como nosotras compartían testimonios bajo el retrato de Federico García Lorca, mártir de la diferencia. Allí oí historias que me hicieron sentir menos sola: una gaditana expulsada por su esposa, una sevillana que huía de honra familiar. Somos un coro de voces silenciadas, dijo Elena, y en esa solidaridad encontré coraje. El alto trao inesperado llegó en octubre, durante la romería del Rocío cercana a Cádiz. Aunque no fuimos, el espíritu peregrino nos alcanzó en forma de traición. Lourdes, mi prima la chismosa, había filtrado la carta a un periódico local sensacionalista, El Faro de Cádiz, que publicó un artículo venenoso: escándalo en familia gaditana, sobrina lesbiana desafía al patriarca por herencia. Las fotos eran mías y de Elena, tomadas a hurtadillas en la feria. El teléfono no paraba, periodistas, vecinos curiosos, hasta una llamada anónima amenazando con limpiar nuestra inmoralidad. Me sentí expuesta como una almeja en la arena, vulnerable y furiosa. Esto es el fin, grité a Elena, que me abrazó mientras sollozaba. Pero ella, con su instinto de supervivencia forjado en Jaén, dijo: no, mi amor. Es el principio de nuestra voz. Decidimos contraatacar con verdad. Dimos una entrevista al mismo periódico, no para venganza, sino para humanizar. Sentadas en un café del Mentidero de la Reina, con el bullicio de la plaza de San Antonio como testigo, hablamos, yo de mi infancia en las redes de pesca, del vacío tras la muerte de mi padre, de cómo Elena llenó ese hueco con luz genuina. Ella de su escape de la violencia, de cómo Cádiz le dio alas. El amor lésbico no es escándalo, es poesía viva, como las saetas en Semana Santa, declaré, y el periodista, un joven de ojos abiertos, lo capturó con empatía. El artículo de respuesta fue un bálsamo: voces del mar, dos mujeres gaditanas reclaman su lugar. Las redes, aún incipientes en 2018, se encendieron con apoyo, y hasta asociaciones de Sevilla enviaron mensajes de solidaridad. Manuel reaccionó con una llamada inesperada esa noche. Su voz, ronca por el tabaco y el arrepentimiento, tembló al teléfono:
Sofía, ¿leíste el periódico? Me equivoqué. Tu madre. Ella me dijo en sueños que te perdone. No era un cuento de hadas, era un hombre roto admitiendo su humanidad. Quedamos en vernos en la finca, Neutral Ground. Elena insistió en acompañarme, juntas o nada. El encuentro fue tenso. Manuel, encorvado bajo su sombrero, nos ofreció vino de la cosecha. No entiendo tu elección, dijo evitando la palabra lesbiana como un juramento. Pero eres familia. La herencia es tuya. Lágrimas surcaron su rostro curtido, y por primera vez, vi al chico que jugaba conmigo en la playa, no al tirano. Le perdoné no por olvido, sino por compasión. Tío, el amor enseña. Aprende con nosotros. Javier me dio el resto, la herencia se dividió equitativamente y Manuel, en gesto simbólico, nos regaló una parcela de trigo para plantar lo que quisiéramos. Elegimos viñedos para un vino que fermentara no rencor, sino recuerdos. Elena y yo celebramos con una cena íntima, paella de mariscos, velas y una guitarra que Javier nos prestó. Tocamos rancheras andaluzas, riendo hasta que el amanecer tiñó el cielo de rosa. Pero la profundidad psicológica de aquellos meses me cambió, entendí que el amor no es posesión, sino elección diaria. Elena, con sus miedos expuestos, se volvió mi espejo, yo su ancla. En invierno, cuando el Mistral helaba las calles de Cádiz, llegó otra prueba. Elena recibió una oferta de trabajo en Barcelona, fotografiando para una revista de arte. Es una oportunidad, Sofía. Podríamos mudarnos, empezar de cero, propuso con ojos brillantes. El pánico me invadió, ¿y mi familia? ¿La casa de mi madre? Nuestra vida aquí. Discutimos de nuevo, el viejo malentendido resurgiendo como un fantasma. Siempre el arraigo. ¿No ves que te ata?, exclamó ella. Yo repliqué, y tú huyes siempre. ¿No ves que eso nos rompe? Pasamos noches en vela, paseando por el puente de la Constitución, donde el Guadalete susurraba consejos. Al final decidí, quédate. Construyamos aquí, donde duele pero brilla. Elena aceptó, rechazando la oferta por mí por nosotras. Ese sacrificio profundizó nuestro lazo, escribimos un diario compartido, páginas de confesiones que leíamos en voz alta bajo las mantas. Eres mi Cádiz, mi mar interior, le escribí una noche. Ella respondió, y tú mi Jaén floreciente, mi olivo eterno. La primavera trajo reconciliación total. Manuel nos invitó a una comida familiar en su casa de San Fernando con tortilla de camarones y chistes torpes. Lourdes, avergonzada, pidió perdón. Javier brindó por las valientes. No fue euforia, sino calidez humana, como el sol andaluz después de la lluvia. Hoy miro atrás y veo no una historia de PHNN, sino de redención. El trigo que cortamos sangriento se ha convertido en pan compartido, los empujones en pasos adelante. Elena y yo en nuestra parcela, cosechamos uvas que prensamos en vino joven, embotellado con etiquetas que dicen amor de mar. Cádiz nos mece con su devoción católica y su rebeldía pagana, recordándonos que el corazón, como la marea, siempre vuelve. Y en cada ola, oigo el eco de mi tío, no el gruñido, sino el susurro de un hombre que al fin, aprendió a soltar. La lluvia caía en cortinas grises sobre Cádiz aquel 1 de diciembre de 2020, 2 años después del empujón que lo cambió todo. Elena y yo habíamos tejido una vida que parecía un tapiz flamenco, colores vibrantes de alegría cotidiana, bordados negros de recuerdos que no se borran. El estudio en el casco antiguo prosperaba, sus fotos adornaban galerías en Sevilla, mis pinturas murales decoraban cafés en la viña, y el vino de nuestra parcela ganaba premios locales en ferias del puerto de Santa María. Javier, ahora casado con una maestra de escuela, era nuestro puente familiar, domingos de barbacoa en la playa de Bolonia, donde Manuel, sí, el mismo Manuel, llegaba con su silla plegable y anécdotas de la siega, evitando temas delicados pero compartiendo silencios cómodos. Pero la vida, como el estrecho en tormenta, reserva giros inesperados. Todo empezó con una carta anónima en nuestro buzón, una foto nuestra en la romería del Rocío del año anterior, tomada desde lejos, con una nota garabateada, el pasado no muere. Elena, ¿recuerdas a María? Mi estómago se revolvió como el mar en levante. Elena palideció al verla, sus manos temblando al rasgar el sobre. ¿Quién es María?, pregunté en la voz un hilo tenso. Ella se sentó en el sofá deshilachado,
el rostro demacrado bajo la luz mortecina de la lámpara. Mi ex de Jaén. La que te conté. La violenta. Pensé que la había dejado atrás para siempre. El malentendido resurgió más afilado que nunca. ¿Por qué no me dijiste que aún te escribía? Acusé, el corazón latiendo con traición renovada. Elena juró que no, la carta es nueva, Sofía. Alguien la envía para herirnos. Quizás Lourdes, o un viejo conocido. Pero la duda se instaló como musgo en las murallas, noches en que la veía mirar el teléfono con recelo, mañanas en que despertaba sola en la cama, imaginando susurros del pasado. Confía en mí, mi amor, suplicaba ella, pero mis miedos, alimentados por años de rechazos familiares, me susurraban lo contrario. Decidí indagar, llamé a un contacto en Jaén, un primo de Elena que había conocido en una visita pasada. María anda suelta, sí, confirmó. Salió de la cárcel por buena conducta. Preguntó por Elena hace meses. El conflicto gay-GT estalló en una discusión que sacudió las paredes del apartamento. Me ocultas cosas. ¿Y si planea volver, arrastrándote a ese infierno? Grité, lágrimas calientes rodando por mis mejillas. Elena, herida en su orgullo, replicó, tú y tus cadenas familiares. Siempre dudando como Manuel cuando nos empujó. ¿Es que no soy suficiente? Nos separamos esa noche, ella durmió en el sofá, yo en la cama fría, el mar rugiendo afuera como eco de nuestro dolor. Al amanecer, una llamada de Javier rompió el impasse. Sofía, venid a la finca. Manuel quiere hablar. Ha recibido amenazas, también fotos de ti dos en su buzón. Dice que es hora de unirnos. Fuimos el trayecto en coche cargado de silencio espeso. La finca de Doña Carmen, ahora medio en ruinas por el abandono, nos recibió con el trigo invernal bajo la lluvia. Manuel esperaba bajo el porche, más encorvado que nunca, con una escopeta de caza al hombro, no por amenaza, sino por conejos. Entrad, chicas, gruñó el apelativo chicas sonando forzado pero genuino. Dentro, junto al fuego crepitante, Javier sirvió café solo. Alguien nos jode a todos, empezó Manuel, su voz ronca. Fotos mías con la difunta, acusándome de infidelidad. Pero sé quién, un viejo jornalero resentido, el padre de María. Vino a Jaén hace años, oyó rumores. La revelación fue un rayo, el padre de la ex de Elena, un viudo amargado por la deshonra de su hija encarcelada, había rastreado hasta Cádiz para vengarse. El perdón fluyó inesperado. Elena, con voz quebrada, se volvió hacia mí. Sofía, no te oculté nada. El miedo me paralizó como cuando Manuel me torció el brazo. Pero te elijo a ti siempre. Yo, con el corazón en la garganta, confesé, perdóname por dudar. Eres mi sol, no mi sombra. Nos abrazamos y Manuel, testigo incómodo, carraspeó, bueno, basta de dramas. Javier, trae el vino. Brindamos por la familia ahora ampliada, y en esa humilde cocina, con el aroma a leña y tierra húmeda, el alto trao se resolvió no en violencia, sino en vulnerabilidad compartida. Manuel admitió, yo empujé porque temía perderte, Sofía. Como perdí a tu tía. El miedo hace monstruos de nosotros. Juntos confrontamos al acosador. Javier y Manuel lo rastrearon hasta un tugurio en Chiclana. Elena y yo enviamos una carta colectiva, no de amenaza sino de cierre. El pasado duele pero no define. Deja que vivamos. El hombre, un espectro de rencor, respondió con silencio y las cartas cesaron. Aquel invierno, en lugar de fractura, trajo sanación. Elena y yo asistimos a terapia en el centro LGTB, desentrañando capas psicológicas, mi apego ansioso por el rechazo familiar, su trauma de control. Somos supervivientes, no víctimas, concluía la terapeuta, una lesbiana sevillana de voz cálida. La primavera de 2021 nos regaló un renacer. Plantamos en la parcela no solo viñedos, sino un jardín de hierbas andaluzas, romero para el recuerdo, lavanda para la paz. Manuel visitó por primera vez trayendo plántulas de su huerto. Para que no muráis de hambre con vuestras artes, bromeó, y Elena rió una risa que disipó las últimas nubes. Javier organizó una fiesta de la siega simbólica, cortamos trigo viejo con hoces romas, riendo de los recuerdos. Del empujón al abrazo brindé y Manuel, con ojos húmedos, asintió, la vida es un campo, Sofía. Siembras lo que cosechas. El clímax final, sutil pero profundo, llegó en verano,
durante la Semana Santa reducida por la pandemia. En vez de procesiones multitudinarias, hicimos nuestra propia pasión, un paseo nocturno por las calles empedradas del Pópulo, con velas en mano. Bajo la Virgen de la Palma, silenciosa en su nicho, Elena se arrodilló no en súplica, sino en promesa. Sofía, ¿compartirás esta vida conmigo? No en matrimonio legal, aún no, sino en el del alma gaditana. Lágrimas mías se mezclaron con la lluvia fina, sí, mi Elena. Hasta que el mar nos separe. La familia, en un gesto de humanidad plena, nos bendijo a su modo. Mi madre desde el cielo parecía sonreír en las nubes, Manuel envió una cruz de olivo grabada con familia, Javier bailó con nosotras en una fiesta privada. No fue un final de cuento con reconciliaciones perfectas. Lourdes aún murmura, el mundo aún juzga, pero fue humano, PHNN transformado en empatía, traiciones en lecciones, malentendidos en puentes. Hoy, en diciembre de 2025, Elena y yo miramos el mar desde nuestra parcela, el trigo dorado mecida por el viento. Hemos publicado un libro, fotos suyas, mis relatos, titulado Olas de corazón, historias de amores lésbicos en Andalucía, inspirando a otras Sofías. Manuel, jubilado, nos visita semanalmente compartiendo silencios que dicen más que palabras. Y en cada atardecer cuando el sol pinta el cielo de fuego, recuerdo el empujón, no como herida, sino como catalizador. Porque después de la caída, vino ella y con ella, la verdad de que el amor, en su esencia más pura, es resistencia poética, un flamenco bailado contra el viento.